clase. Voilà. Bien, entonces vamos a ver, continuar el tema del futuro, porque hasta el momento habíamos visto las conjugaciones regulares, ¿no? Con los verbos que terminan en ER y que se conjugan bastante fácilmente, ¿no? No había solamente que tomar el verbo y añadir las terminaciones y ya estaba todo hecho. Pero vamos a ir viendo qué sucede con otro tipo de verbos. Pero antes tengo este pequeño relato. J'ai un petit récit en français. Vamos primero a escuchar qué dice este relato, mientras vamos siguiendo con la lectura. ¿Bien? ¿Listos? Oui. 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 La météo annonce qu'il y aura du soleil toute la semaine. J'irai donc passer le week-end à la mer comme prévu. Je pense que toute la famille viendra avec moi. Ma femme, mes enfants, mes beaux-parents, mon cousin. On fera peut-être une promenade jusqu'au vieux phare. Si toute la famille est en forme, on montera les 350 marches du phare pour admirer la vue. Je suis certain qu'on passera un excellent moment. Ouais. ¿Qué está diciendo el señor? A ver, ¿de qué trata? Solo así el tema. Tu familia lo va a visitar. Con toda su familia. Ujú. Algo así, ¿no? ¿Su familia lo va a visitar o...? Como que ellos iban Que a van a salir. pasar el fin de semana. Exacto, ¿no? Ellos, no toda la familia, quieren pasar el fin de semana. Si es que habrá sol, ¿no? Si es que será soleado, ¿no? Dice, la météo annonce qu'il y aura du soleil toute la semaine. J'irai donc passer le week-end à la mer comme prévu. Je pense que toute la famille viendra avec moi. Ma femme, mes enfants, mes beaux-parents, mon cousin. On fera peut-être une promenade jusqu'au vieux fer. Si toute la famille est en forme, on montera les 350 marches du fer pour admirer la vue. Je suis certain qu'on passera un excellent moment. Tenemos acá una predicción, una previsión, ¿no? de futuro, ¿no? Dice, el servicio de climatológico se llama, ¿no? El meteo, anuncia que habrá sol toda la semana. Entonces iré a pasar el fin de semana al mar como previsto. Creo que toda la familia va a ir conmigo. Mi mujer, mis hijos, mes beaux-parents, mis suegros y mi primo. Vamos a hacer probablemente un paseo hasta el faro viejo. Si toda la familia se siente bien, vamos a subir los 350 escalones del faro para admirar la vista. Estoy seguro que vamos a pasar un momento excelente. Bueno. Entonces aquí tenemos otra descripción al futuro. Tenemos algunos verbos nuevos que no hemos visto en la clase anterior y que son verbos que se comportan de modo distinto, ¿no? Respecto a los verbos regulares. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué sucede con este verbo? Aquí. Para los verbos infinitivos que terminan por E, lo que va a suceder es que antes de añadir las terminaciones, vamos a quitar esa E. Entonces, tengo el verbo boire, que es beber. Para conjugarlo, mi raíz va a ser B-O-I-R. Boire. Y a esta raíz, ¿no? Porque ya le quité la E, voy a añadir las terminaciones. Entonces, con la primera persona, ¿esto cómo lo leo? Que boire. Je boirai. Ajá, voilà. Je boirai.
Luego, con el verbo dire, sucede lo mismo. Quitamos la E y ponemos las terminaciones. ¿Esto cómo lo leo? Je dirais. Je dirais. Ujú. El último, el verbo mettre, quitamos E y ponemos las terminaciones. Entonces, la lectura, Je mettrais. je mettrai. Atención, ahí siempre sé, siempre, siempre. ¿Ok? Je mettrai, que quiere decir no, yo pondré, sería. Bien. Así como hay estos verbos que van a comportarse en modo distinto respecto a los anteriores que hemos visto, ¿no? Tenemos dos construcciones que son bastante interesantes. Como hemos visto, algunos verbos tienen un radical irregular en su forma futura simple, ¿no? Pero las terminaciones van a quedar siempre las mismas. Por ejemplo, la construcción se, ¿qué quiere decir este se? No. ¿Ver? ¿Cuál, no? Quiere decir es. No, este se se podría traducir como es, ¿no? En español. Es una especie de estas construcciones que se utilizan mucho en francés, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos c'est moi, ¿no? C'est moi. Soy yo, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde la encontremos, vamos a otorgarle significados un poco distintos, pero el significado de base es, ¿no? Denotar la existencia de tal cosa. El futuro de este sí va a ser se sera. Se sera. Nuestro il y a que vimos para indicar, ¿no? Hay, ¿no? En francés, nuestro hay del español es il y a en francés. Para decir habrá, el futuro es il y aura. Il y aura. ¿Ok? Porque así es como es el verbo avoir, ¿no? En el futuro. Bien. Algo que tenemos que tener mucho en cuenta con esta parte del futuro es que no estamos libres de los irregulares. Como por ejemplo, todos estos que ven aquí en pantalla. Son verbos irregulares, lo que van a tener una conjugación distinta. No, perdón, no conjugación distinta, sino un radical distinto, ¿no? En su forma del futuro. Como ven, ¿no? El verbo être no sigue ninguna de las reglas, porque tenemos que en el futuro es completamente otra raíz, ¿no? Se dice seré, je serai, es muy parecido a como se escucha en español, ¿no? ¿Cuál es el futuro de nuestro verbo ser en español? Seré. Seré, ¿no? Será, seré, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquí también es parecido a la pronunciación, solo hay que hacer la R francesa, ¿no? Je serai. Ajá. El verbo avoir, j'aurai. A ver todos después de mí. J'aurai. Ajá. J'aurai. J'aurai. Quiere decir yo tendré. El verbo voir, je verrai. Je verrai. Verrai. Voilà. El verbo pouvoir, je pourrai. El verbo faire, je ferai. Je ferai. Si quiero decir, ¿no? Yo haré muchos ejercicios. ¿Cómo lo digo? Je ferai Yo ferai. Ajá. Exercice. Beaucoup de devoirs ou beaucoup d'exercices. Oui, c'est bien. Ajá. Ok. El verbo aller es j'irai. 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 Y aquí otra vez se parece al español, ¿no? Iré. ¿No? J'irai. J'irai. Voilà. ¿No? Si quiero decir en el 2022 iré a Francia, ¿cómo digo?
2022. Ajá. J'irai J'irai. à France. Attention, c'est un pays, France. Et la préposition qu'on va utiliser no es a, es en, en. En 2022, j'irai en France. Acordémonos siempre esto. Cuando se trata de un país, la preposición es en. Cuando se trata de una ciudad, la preposición es a, avec l'accent aigu. Okay. Atención. Y cuando se trata de un lugar en específico, la preposición va a ser don, ¿no? D-A-N-S. ¿Sí? Ok. Bien. Envoyer es j'enverrai. J'enverrai. Ajá. Yo enviaré. Si quiero decir, yo enviaré una carta a mi hermano, ¿cómo lo digo? Yo enviaré à lettre. La lettre. Une lettre. Une lettre. Mon frère. mi frère. J'enverrai une lettre à mon frère. A mon frère. À mon frère. A mon frère. Exacto. Oui. El verbo savoir, que quiere decir saber, ¿no? Es en su forma futura, je saurai. Je saurai. Je saurai, quiere decir yo sabré, ¿no? ¿Cómo digo? Yo sabré, no sé, ayúdenme. Francés. Ajá, je sabré francés. A la fin del año, al final del año. Ajá, entonces, a ver. Je sabré français. Ah. Je serai français à la fin de l'année. A la fin del año. À la fin de l'année. ¿No? Acordémonos que es un poco extraño la concepción de la palabra año en francés. Tenemos dos versiones, an, A-N o année, A-N-N-E avec l'accent grave et E. ¿Cuál es Ouais. la diferencia de decirlas? O sea, Que AN se utiliza más para cuando tenemos que especificar la palabra año en el sentido de año que, ¿cómo te explico? Por ejemplo, la edad, ¿no? o algo así. Ajá, exacto, ¿no? Cuando decimos también hace 2 años, ¿no? Il y a 12 ans, ¿no? O tengo 20 años, j'ai 20 ans. Pero année, la palabra année es un poco más así cuando hablamos del año como un poco más abstracto, ¿no? O sea, como un objeto casi. Entonces vamos a decir, Ok. ¿no? El año pasado, ¿no? L'année dernière, al fin de año, a la fin de l'année, ¿ok? Ok. Entonces, en este caso, ¿no? Es un poco complicado de comprender al inicio, pero ya van a ir viendo, ¿no? De repente lo van a ir asimilando por contexto. Está bien. Está bien. Okay. Sí. Merci. Tenemos il faut, ¿no? Il faut, que lo habíamos aprendido para decir se necesita o hay que hacer tal cosa, ¿no? Il faut boire de l'eau pour vivre, ¿no? O sea, es necesario tomar agua para vivir, ¿no? Il faut étudier beaucoup pour apprendre. Hay que estudiar mucho para poder aprender. Il faut, el futuro va a ser il faudra. Faudra. Il faudra. Il Vas-y. faudra. Exacto. Il faudra, entonces, ¿cómo lo vamos a traducir en español? Habrá que. Habrá que. Il faudra attendre pour voyager. ¿Qué cosa dije? ¿Lo puedes repetir? Es que no le puse atención. Por favor. Okay.
Il faudra attendre pour voyager. Tendrán que esperar para viajar. Habrá que esperar para viajar, ¿no? Il faudra. Habrá que esperar para viajar. Ouais. El verbo devoir es je devrais. Je devrais. Je devrais. Je devrais. A ver, una frase con devrais. ¿Cómo hacemos? Je devrais mes devoirs. No, ese que devrais es deberé. No, pero no deberé de una deuda, atención, sino deberé de obligación de hacer tal cosa. Yo debería hacer así. Yo deberé, perdón. O sea, sería deberé hacer o deberé. Así se traduce. Oui, también podrías hacerlo. Por ejemplo, ¿no? De repente todo el mundo se va de vacaciones y uno se queda así, trabajando, ¿no? Entonces, regresas a casa y le comentas a tu familia, ¿no? Ah, oui, je devrais rester dans la ville pour travailler. O je devrais travailler pendant les vacances. No, deberé trabajar durante las vacaciones, ¿no? Todo o sea, se entiende durante las fechas que usualmente son vacaciones, ¿no? Ahí está. No te dan las noticias en el trabajo, ¿no? Ah, tienes que quedarte o no te vas de vacaciones este mes, ¿no? Je devrais rester pour travailler. ¿Ok? El verbo venir, je viendrai. Je viendrai. Je viendrai. Ajá, como aquí, ¿qué frase creamos? A ver, ¿cómo podríamos decir? Yo vendré a tu casa. A ver, ¿cómo lo hago fácil? ¿Cómo lo decimos? je Yo vendré chez toi. Ouais. Je viendrai chez toi. Ajá. Yo vendré a tu casa. ¿No? Y si quiero decir, nosotros vendremos a tu casa. no. No vendrá. Nous vendrons. No vendrá. Vendrá. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre chateau y mansión? Pues que maison casa, es ¿no? casa y chateau es castillo. Okay. No nos dejemos engañar que maison suena como mansión, pero no quiere decir mansión. Atención, es casa. Sí. Ajá. No, es que como dijeron chateau. Ah, no. No, chez toi. ¿Sí? Chez toi, no, chez toi dijimos. No, casa tuya. Pero una pregunta. Sí, sí. ¿Se dice igual, o sea, allá en Francia, casa y departamento así como bueno, eso? ¿O tiene un nombre específico para decir departamento? Pues todo el mundo diría, si vives en un departamento igual, o sea, es una casa, no es tu casa, entonces utilizarías la palabra casa, ¿no? Para indicarlo. Pero si ya de repente estás hablando con amigos, ¿no? Y están hablando, no sé, del tema, ¿tú en qué parte vives o en dónde vives? No, pues ahí dices, no comentas, no, ahí no dices nada, no, j'habite dans la maison o dans ma maison, porque se sobreentiende que, pues, algún lugar del mundo tiene que ser tu casa, ¿no? Pero entonces, en ese caso, sí utilizarías la palabra específica del tipo de lugar en el que estás. Sí dirías appartement. Appartement. Ah, ok. Podrías decir, no, je vis dans un appartement. Ok, merci. Oui, de rien. Siguiente verbo que vamos a ver es el verbo recevoir, que se convierte a je recevrai. Je recevrai. De nuevo, je recevrai. Je recevrai. ¿Cómo podemos decir entonces? Tú recibirás
Mucho dinero. A ver. Tu Ajá. recevoir. Atención. Recordémonos de las desinencias. Aquí están las desinencias. Para tú, ¿cuál le corresponde? A ese. Entonces, Recevoir. tu, Recebra. ajá, recevra, ajá. ¿Y mucho dinero? Beaucoup. De l'argent. Beaucoup d'argent, ¿no? Atención, avec le D. Beaucoup d'argent, mucho dinero. ¿No? Recordemos que para cantidades un poco abstractas, en los que no se especifica cuánto, se utiliza el artículo indeterminativo delante de tal cantidad, de tal cosa, ¿no? Por ejemplo, dinero, no he dicho cuánto dinero, solo he dicho mucho dinero, entonces no es beaucoup argent, no, es beaucoup d'argent. Tenemos el D que se vuelve D apóstrofe, ¿no? Delante de la palabra que inicia con vocal. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Oui. Ujú. Bien. Últimos dos verbos. El verbo courir, que se convierte en je courais. Je courais. Je courais. Je Ujú. courais. Courir quiere decir correr. Entonces, como digo, correré 20 kilómetros. J'ai cru. Je Courir. Courir. Ujú. courais 20 kilomètres. Ajá, oui, très bien. Je courais 20 kilomètres. Kilomètre. Ujú, Kilómetros. Ajá. O km, como dicen algunos en Francia. Je courais 20 kilomètres. Bueno. Y el último es el verbo, la construcción impersonal, ¿no? Para indicar cuando llueve, ¿no? Il pleut, que significa llueve. Y para hablar de previsiones, ¿no? Para eso utilizamos el futuro, previsiones, ¿no? Vamos a decir il pleuvra. Il pleuvra. Ujú. Il pleuvra. Y esta es la única que existe, ¿no? No hay otras personas con eso. O sea, no hay je pleuvra porque yo no puedo llover, ¿no? Entonces, es esta construcción impersonal, ¿no? Es solo así con il. Y si yo quiero decir lloverá durante toda la semana en Ciudad de México. En francés, ¿cómo lo decimos? En weekend. Il pleuvra. Il pleuvra tous les week-ends Le week. Ajá. en ¿Y Semaine. don? Mexico. Dans Mexico. Dans Mm. Mexico. Depende de cuál de las dos variaciones del nombre de la ciudad queremos utilizar. CDMX. Porque recuerden que Ciudad de México en francés podemos decir Ville de México, la Ville de México, ¿no? O tranquilamente México. ¿Por qué? Porque el país, todo el país, no es México en francés, es Mexique. Entonces se hace bastante la diferencia entre estas dos. México es la Ciudad de México, mientras que Mexique es México, el país, todo el país. ¿Bueno? Entonces, toda la frase sería il pleuvra toute la semaine dans la ville de México o a México. ¿Ok? Ok. ¿Ça va? Ah, Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. ¿Ninguna? De mi parte, no. Entonces mañana vamos a empezar con un pequeño ejercicio sobre el futuro acá en clase, un pequeño diálogo probablemente, y luego vamos a ver un tema bastante interesante que es parte de la estructura de su examen de pase de nivel, que ya estamos llegando, así que les voy a ir mostrando una parte importante de esto. ¿Ok? Nos vemos mañana entonces. Que tengan un bonito día. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci. bonjour. À Au demain. revoir. Au Au revoir. revoir. Ciao. Au revoir. À demain.